Com a recuperação pós-pandemia, a reconfiguração das cadeias globais de valor e o crescimento da economia da região, abre-se um novo panorama de novos investimentos na América Latina. Este painel está orientado para apresentar estratégias e opções de financiamento disponíveis a curto, médio e longo prazo para os diferentes players da indústria portuária e logística, de forma a fortalecer o seu planejamento e crescimento estratégico nesta parte do continente. Para mediar este painel, gostaria de convidar o senhor Juan Duarte, diretor-geral da DUAGA, ele que vai conduzir este tema, este painel. E os participantes serão Richard Saito, diretor da Finenge, Federico Rimeno, assessor sênior de I-Squared Capital, Ivan Nunes, gerente de financiamento de projetos da Bladesc. Bem-vindos, bom painel a todos. Ustedes primero. Nós não aplaudimos esse painel, por favor. Listo. Un poco más alto. Okay, da bom. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Quiero empezar el panel agradeciendo a las autoridades de APA, Rafa, gracias por siempre estar aquí con nosotros, a todo el equipo de PR Ports, a Zulma, a Anabela, a todas las estrellas que están siempre detrás de este evento, muchas gracias. For APA, Chris, thanks for being here. Thanks for such a great transformation you're performing in APA. For all the team, Kevin, Shannon, and all the APA team that is here, thanks a lot for being here with us. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas, a toda a equipe da Autoridade Portuária de Santos, por seu importante trabalho e dedicação para a organização deste evento. Em geral, a todos os brasileiros que nos fizeram sentir em casa nestes dias. Muito, muito obrigado, Brasil. É um prazer para nós estar aqui com vocês. Este panel va a ser desarrollado principalmente en español, con algunos componentes en inglés y puede que Richard nos sorprenda también con algunas respuestas en portugués. Recomendamos el dispositivo de traducción para aquellos que quieran. This panel will be conducted mainly in Spanish, with some things in English and probably some answers in Portuguese, so don't forget your translation equipment that you can get at the back of the room. Este painel será desenvolvido principalmente em espanhol e em inglês, por isso, por favor, tenha seu dispositivo, sua equipe de tradução. Iniciamos presentando unos maravillosos conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Les voy a contar un poco de quién tenemos con nosotros. Tenemos a Federico Rimeno. Federico, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, compatriota. Desde Colombia, perteneciente al fondo I-Squared Capital, uno de los fondos de equity hands-on más importantes de la región. Federico es un economista de la Universidad de los Andes, un MBA del Instituto de Empresas de España, cuenta con estudios en Georgetown y en Harvard Business School, más de 20 años de experiencia en banca de inversión, desarrollo, negociaciones y negocios de infraestructura. Ha trabajado ampliamente en el sector de la infraestructura, sector de energía, actualmente con I-Squared Capital, un fondo de inversión con más de 36 billones de activos bajo administración y miembro de la Junta Directiva de Ocensa, uno de los principales constructores de infraestructura de Colombia y del puerto de Barranquilla. Contamos también con la presencia, bienvenido nuevamente Federico, contamos con la presencia de Iván Núñez. Iván tiene un máster en Comercio Internacional por el Center of Economic and Trade Studies y el Johns Hopkins. Ha sido Sócrates Fellow del Aspen Institute y también tiene fellowships en la Caja de Madrid, Mary Krauss y Johns Hopkins. Trabajó previamente como jefe de gestión de cartera y director de financiamiento de CIFI,
con más de 800 millones under asset management directamente bajo su cabeza, y ahora se encuentra como Head of Project Finance de CIFI, de Bladex, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior muy importante con presencia en todo el continente. Y anterior a eso estuvo en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en ING, Morgan Stanley y Salomon Smith Barney. Y cerramos nuestro panel también con Richard Saito, que es el CEO y fundador de Finangi, una empresa boutique de asesoramiento financiero. Finangi ha actuado como asesor en la financiación de largo plazo con entidades multilaterales, en la estructuración de bonos de mercados de capitales. Hasta la fecha han cerrado más de 100 transacciones por un valor superior a los 8.000 millones de dólares, incluyendo financiación a largo plazo, corporativa y de proyectos, operaciones, fusiones y adquisiciones. Richard es ingeniero aeronáutico del Instituto de Tecnología Aeronáutica y tiene un máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Sao Paulo y doctorado en Stanford. Bienvenido, Richard. ¿Cómo se va a desarrollar el panel? Es una discusión formal entre colegas, entre amigos, entre compañeros. Pero quisiera empezar el panel cambiando un poco la actitud y pidiéndole que todos me acompañen con un gran aplauso de bienvenida para que los de afuera piensen que está más interesante esto que el que estar afuera. Entonces vamos a empezar con un gran aplauso y vamos a subir el ánimo del panel, despertarnos después del almuerzo. Muy bien. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos en este panel y vamos a empezar quizá con la parte un poco más negra y vamos a ir rescatando un poco el ánimo del sector después de hablar de cómo está la economía internacional. Entonces, les voy a hacer un corto resumen de la forma más positiva como encontré ponerlo, de cómo está la situación económica y financiera internacional. Pues en estos congresos usualmente hablamos de cómo está la carga, cómo viene creciendo, cómo están las tarifas, qué está pasando con los fletes, qué está pasando con los buques, pero también la idea de este panel fue empezar a entender cómo piensan los financiadores internacionales que ven mucho más allá que estos temas de nicho de industria. Quiero contarles a modo de resumen a mis colegas panelistas para que me compartan después cada uno un poco de sus visiones desde el Fondo de Equity, desde el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y desde el asesoramiento financiero, cómo le están viendo. Tenemos en cuanto al COVID, que ya es un poco hemos conversado mucho al respecto, la pandemia dio la mayor crisis económica en 100 años. Se redujo en el 90% de los países la actividad económica, hubo una gran disrupción de las cadenas de suministro, los niveles elevados de deuda pública se ven presentes en todo el continente, más del 60% de los países perdieron su calificación de deuda soberana. En China los frecuentes confinamientos derivados del COVID ponen grandes presiones sobre la industria y las cadenas de suministro, y la ralentización de la economía es una realidad no solo en China, sino en todo el mundo dado la política china de COVID-0. Cuando hablamos de la guerra y de la crisis energética, que creo que ha afectado bastante las operaciones de financiamiento, tenemos que esta invasión de Rusia a Ucrania generó una crisis en el costo de vida, en el precio de los commodities, en el precio de los alimentos. Tenemos que el crecimiento mundial va a tener cambios, se va a desacelerar en el 2022 y se desacelera mucho más en el 2023. Tenemos una crisis energética pendiente en Europa, está sucediendo una crisis energética. Los precios del gas en Europa se han multiplicado por más de 4 veces desde 2021. En cuanto a inflación, pronosticamos que la inflación aumente de 4.7 en 2021 a 8.8 en 2022, afectando por supuesto las tasas de referencia por todos los continentes. Esperamos que descienda a 6.5 en inflación global acumulada en 2023. La economía estadounidense no va bien, no va tan bien como quisiéramos. Estamos viendo unas claras señales de estanflación, una gran inflación. El Producto Bruto no acompaña, lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Reino Unido. Se avecina lo que ya ha anunciado el Fondo Monetario Internacional como un periodo de recesión mundial. Vemos la Reserva Federal endureciendo las tasas que siguen subiendo hasta marzo, tasas que no esperamos que bajen hasta 2024. Vemos las tasas de referencia, la LIBOR, la SOFR aumentando drásticamente, que son las tasas usadas por los bancos como referencia. A eso tenemos que sumar el spread, que también va ligado también a las operaciones y a cada tipo de transacción y al riesgo de cada país.
Políticas monetarias restrictivas en varias de las economías avanzadas intentando luchar con la inflación, políticas fiscales también restrictivas con aumento de impuestos, sobre todo en Latinoamérica, queriendo aumentar el gasto público. El dólar, en momentos que no veíamos, en una revaluación del dólar que no veíamos desde la década de los 2000. Y bueno, ya tenemos COVID, inflación, guerra, financiamiento mucho más restrictivo. Aquí estamos dando un pequeño resumen, pero ya nos vamos a levantar, ya les vamos a decir cómo vamos a navegar todo esto. Desaceleraciones económicas, hablemos también un poquito de eso. Asia Oriental y Pacífico se desacelera 4.5% este año, en 2022. Europa y Asia Central se contraen 2.9%. América Latina y el Caribe 2.5% se contraen. Oriente Medio y Norte de África 5.3%. Sur de Asia, que incluye India, se contraerá 6.8%. Crecimiento global, el PIB acumulado pasa el 5,9%, baja al 2%, a menos del 2% en 2023. El Fondo Monetario Internacional espera que el output económico del 43% de los países, el 43% que componen la economía de output económico, entre en recesión segundo y tercer trimestre. Y la congestión portuaria sigue siendo, como lo hemos visto durante este evento, una realidad. Sin embargo, empieza a soltar. Esperemos que la pérdida de productividad, según se estima, solo afectará al 7% el próximo año en pérdida de productividad portuaria. Así estamos, no más. Inflación, COVID, restricción de financiamiento, altas tasas, muy altas tasas, desaceleración internacional. Ahora bien, Federico, tu espacio para contarnos un poco qué hace iSquared Capital y tus perspectivas de cómo están viendo los fondos de equity más importante, la economía internacional. Empecemos por ahí. Gracias. Primero, gracias por el panorama, muy positivo, alentador. Me sorprende que no hayan salido todos corriendo de aquí a rezar o a guardar sus ahorros debajo del colchón o algo, no sé. No, yo creo que hay que ser conscientes ante un panorama que realmente es muy preocupante, obviamente, desde el punto de vista macroeconómico y que es generalizado a nivel global prácticamente. Hay que ser conscientes que todo mal tiempo pasará. La pregunta es cuánto tiempo va a demorar en pasar, y esa es un poco la incógnita que todos los que estamos en este sector y en todos en general debemos tratar de manejar de la mejor manera, y sobre todo de manejar de la manera que le dé menos riesgos a nuestro dinero, ¿no? A nuestras inversiones. En el caso particular de iSquared Capital, somos un fondo de infraestructura basado en Estados Unidos con 36.000 millones de dólares de activos en administración, que tuvo podríamos decir que la buena suerte o el foresight, si se lo preguntas a los partners, de hacer un equity fundraising el año pasado, cuando todavía había en el mercado pues una sensación, ¿no?, de good times are rolling, con mucha liquidez, y fue un fundraising muy exitoso que superó con creces las expectativas iniciales de captación, y nos permite hoy estar sentados en una posición con lo que llamamos en la industria mucho firepower, ¿no?, o dry powder, para poder hacer inversiones. El año pasado hicimos la primera inversión en el sector de puertos multimodal con la adquisición del puerto de Barranquilla, pero la hicimos como una adquisición estratégica que nos permitiera hacer un deployment de capital en el mediano plazo mucho más amplio y regional. La idea es tener una plataforma, ¿no?, de puertos multimodales en la región, y hemos estado muy activos en los procesos identificando oportunidades de inversión. La coyuntura lo que nos hace plantear es, o digamos lo que nos pone a pensar un poco es, con mucho mayor detalle, en qué tanta variabilidad puede haber en los flujos que prevemos en uno u otro puerto o proyecto, en el sentido que hay puertos que tienen un throughput mucho más contratado a largo plazo, mientras que hay otros que dependen de la evolución de la economía general o de su hinterland, y eso lo tomamos en consideración de manera, pues, en cualquier análisis de inversión, pero en este caso, dada la coyuntura, le estamos haciendo un double click, como decimos, a cada situación, a cada tipo de carga específicamente, para tratar de tener un poco más de confort. Lo segundo que diría es que estamos acomodando estrategias de financiación de nuestras inversiones bastante distintas a lo que veíamos hace un año.
y esto pues por la realidad de los mercados. Y para nosotros no es tanto un tema de que no haya disponibilidad de recursos, lo hay desde el lado del equity, pero también desde el lado de la deuda, sino como tú decías, los costos de esos recursos. Y para un proxy, que es pues para hablar de una cifra que puede ser útil para entender cómo cambian las cosas en 12 meses o en 18 meses, la República de Colombia hizo un financiamiento esta semana en donde recompró unos bonos con vencimiento 2023 y 2024 e emitió unos nuevos bonos con vencimiento 2033, o sea, 10 años, básicamente reperfiló su deuda por 10 años. La deuda que recompró tenía un costo, un cupón de 2.3%, me parece, y la que emitió fue al 8%. Eso para un país, para una república, ese cambio, pues se traduce similarmente para empresas privadas, para puertos, para fondos de inversión. Y eso hace entonces que tengamos que pensar si realmente las estructuras de financiamiento que usábamos hace 12 o 18 meses para optimizar nuestro deployment de capital hacen sentido hoy, particularmente en cuanto a los plazos. Históricamente tratábamos de tener la deuda al mayor plazo posible, con la menor tasa posible, y hoy estamos diciendo, bueno, tal vez conviene plazos muchísimo más cortos, pero con menores costos asociados al repago de la deuda, buscando básicamente que podamos emitir una deuda o contratar una deuda con un banco, pero que al momento que las condiciones de financiamiento globales cambien, muy rápidamente podamos prepagarla y obtener un nuevo financiamiento que sea así de largo plazo. Vamos a profundizar sobre la necesidad de reperfilar la deuda más adelante. Por supuesto, mil gracias, Federico. Otro gran amigo de varios años, Iván, bienvenido. Gracias. Nos alegra que estés acá ahora en este nuevo rol con este banco tan importante con presencia en toda Latinoamérica, de Bladex. Cuéntanos un poco de Bladex y cuéntame cómo Bladex está revisando y analizando esta situación. No, pues muchas gracias. Yo creo que la mayoría de los economistas están viendo un poco lo que tú cuentas, ¿no? Venimos de un momento de una larga expansión cuantitativa y parece que está llegando el momento de la retracción. Se ha juntado con la guerra, se ha juntado con varias cosas. Nuestro economista jefe está planteando una reducción del crecimiento, pero aún así un crecimiento positivo para la región el próximo año. Bladex viene de un año excelente, es un banco que se creó en el 77 para fomentar el comercio internacional y fomentar la integración regional. Y bueno, este año con la inflación tiene unos clientes excelentes, es un banco investment grade y lo único que ha tenido es simplemente más demanda. Y yo entiendo que el sector portuario pues igualmente ha tenido que tener un año que, una vez solucionadas los problemas logísticos, simplemente sube el valor de tus mercancías. En nuestro caso, las mercancías que estamos financiando suben, cobramos más, tenemos más cartera. Hemos llegado a pasar de 8.000 millones de cartera. Ahora bien, viene un momento, no sabemos cómo va a ser de complicado, sabemos que es un momento volátil y a uno, yo diría, en un momento volátil te interesan dos cosas, que no te pillen demasiado apalancado y que no te pillen ilíquido. Y a este respecto lo que está haciendo Bladex es ser muy cuidadoso, conseguir expandiendo la cartera más allá de lo que lo ha estado haciendo hasta ahora, está tomando una posición mucho más conservadora y es una cartera que al fin y al cabo tiene un año y medio de duración. Lo siguiente que ha hecho Bladex, claro, al tener una cartera de un año y medio de duración, básicamente es como si estuvieses líquido. Rápidamente puedes recortar la cartera y usar ese dinero para otra cosa. Y como digo, lo segundo que ha hecho Bladex, iba a decir, ha sido contratarme a mí. Pero bueno, básicamente lo que está pensando Bladex es la integración regional. Está muy bien, pero tenemos unos márgenes relativamente bajos prestando a tan corto plazo y tenemos muchísima experiencia, tenemos oficinas en Buenos Aires, San Paulo, Ciudad de México, cotizamos en Nueva York, tenemos una infraestructura muy grande, vamos a andar financiando infraestructura, vamos a ir por préstamos a más largo plazo y vamos a beneficiarnos de esta posición de liquidez y yo creo que es un momento óptimo dentro de que el momento se complica. Y para muchos bancos que están muy expuestos, por ejemplo, estamos viendo en Estados Unidos, no sé si luego vamos a hablar de eso, pero estamos viendo un mercado de bonos bastante seco. Colombia es otro sitio donde la banca local está un poquito en retirada, pues para Bladex es un momento excelente porque
Bueno, pues tenemos esta estrategia para arrancar y empezar a fondear dentro de sectores que además son muy conocidos y muy naturales para el banco. Fantástico. Richard, welcome. Thanks for being here, Richard. Tell me a little bit about Finangi and how Finangi is overseeing this situation as one of the main financial advisors of Brazil. What is crossing your mind? Well, first, thank you very much for having me here. So I'm honored to be here. So, you know, as a financial advisor, we are looking at opportunities basically to finance long-term financing. We've been working mainly with DFIs, developmental financial institutions, and also to some extent local capital markets. So and within Brazil, right? So although we have all these potential economic downturn in the future, we see a lot of opportunities, especially in the infrastructure space, including transportation. As the government is providing a lot of concessions and concessions are being renewed, there will be opportunities. We just need to have the right balance of capital structure, and I'm sure that we're going to touch on the debt service because my colleagues here have mentioned that the cost of debt and the cost of equity have gone up. So we have to adjust that, but there will be a lot of opportunities for our financial advisors, including banks, investment banks, and so forth, to get into to tap this market. I'm sure that we're going to talk about a little bit more on the port sector, and we seem opportunities for project finance scheme here, especially in Brazil, with captive cargo, and also general cargo, ports in general, port financing. We see as the concessions are going to be renewed, containers and liquid kind of cargo, there will be expansion. We see that some bottlenecks in some sectors, and for sure there will be financing for that. That's great, thanks a lot. Entonces vamos llegando a unos acuerdos, unas primeras conclusiones. Hay dinero, sí hay dinero. Hay apetito de financiación, hay apetito de financiación, tanto desde la deuda como desde el equity. Entonces, panorama complicado, situación internacional complicada, situación económica, pero tanto los fondos de equity como la banca ven oportunidades de seguir financiando y hay dinero suficiente para seguir financiando. Sin embargo, hablemos del apetito de riesgo. Ya hablamos de que estamos observando las tasas creciendo, como nos decía Federico, se está volviendo mucho más costoso, vemos la LIBOR, la SOFR creciendo, spreads mucho más importantes. Hablemos del apetito de riesgo. Contar un poco cómo ven el apetito de riesgo, qué están viendo en materia de riesgo y cómo están analizando ustedes los riesgos que toman para poder otorgar capital. En el caso nuestro, un poco la respuesta al riesgo se traduce en valoraciones. Hemos visto cómo en los últimos meses se han ajustado significativamente las valoraciones de distintas clases de activos. En infraestructura y en puertos creemos que no es distinto. Esto es un tema pues transversal de la economía. Entonces, en el caso nuestro, como fondo, pues tenemos un mandato de hacer inversiones y hay una ventana para hacer las inversiones que tenemos que cumplir. Entonces, debemos encontrar la manera de acomodar esos riesgos, ¿no? Mayores riesgos, como decía Iván, hay probablemente riesgos asociados a la financiación, a las operaciones que están sobreapalancadas para las condiciones actuales y eso hay que reconocerlo, pero al final todo se traduce en valoraciones. Estamos evaluando inversiones en países en donde tal vez algunos inversionistas perciben que el riesgo es demasiado alto para incluso considerarlo. En nuestro caso, la visión es más, esa percepción de riesgo nos puede llevar a valoraciones oportunísticas que de cambiar el riesgo en el futuro y estabilizarse un poco, reducirse el perfil de riesgo, sería en beneficio sustancial, ¿no? En cuanto a la valoración. Entonces, yo diría que es más un tema de traducción riesgo-valor. Me interesa mucho eso que dices porque
nosotros en DOAGA, dentro de nuestro Servicio de Crecimiento Estratégico y Financiación Internacional, justamente vemos que las compañías a veces no llegan o no están suficientemente preparadas para acceder a financiación internacional. Entonces, como tú dices, estamos buscando valoraciones, ese riesgo se traduce en valoraciones y quizá valoraciones oportunísticas. Creo que también es un mensaje de es momento de organizar la casa. Es momento de organizar la casa, es momento de buscar optimizaciones operativas, optimizaciones financieras, un poco organizar cómo estamos operando para evitar que justamente estos fondos o los bancos tengan que ajustar vía valoración de riesgo que están viendo en la operación que van a asumir. Bladex, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve la deuda? Bueno, Bladex ha sido tradicionalmente un banco corporativo, como he mencionado. Entonces, lo que mira sobre todo es la calidad de los clientes. Yo creo que de algún modo pasar a una banca más transaccional, como es la financiación de proyectos de infraestructura, va a abrir los ojos a otras cosas importantes y en este sentido quiero que nos enfoquemos mucho en proyectos que tienen flujos de caja contratados. Creo que va a hacer muchísimo más fácil la transición y luego con sponsors que tengan un track record importante, porque al fin y al cabo estar en crisis en la región no es algo nuevo. Hay mucha gente que ha pasado muchas crisis y mucha gente que ya está del otro lado y tiene la experiencia para llevar sus negocios perfectamente del otro lado. Entonces, como digo, vamos a enfocarnos en una dualidad, en los sponsors y luego, si no es en los flujos contratados, nos vamos a fijar en que, hablando de puertos, en que sea un puerto con cierta diversificación de los ingresos, que sea un puerto que tenga pues, un hinterland importante y que pensemos que va a ser resiliente, ¿no? Suficientemente resiliente. Y luego ya hay temas de la estructuración específicamente, que no sé si quieres entremos en ellos, por ejemplo. Pasamos de los temas de los mini terms y perfecto. Gracias, Ivan. Going with Richard. So, some good advice that you can give for companies to face this risk tolerance that the banks and the equity funds have been analyzing and changing a lot of their policies as a financial advisors, how to be prepared to face these kind of things. Okay, so I would say for equity investor and also for lenders, of course you need to look at the cash flow. How predictable is the cash flow? But I think this is for kind of short term, and probably in 2 years down the road, we have a very different scenario. And so that's a good timing as well especially for equity investors to come in, to choose the right partner and, maybe to consolidate some sectors. So we've seen this, a lot of companies are struggling to pay debt. So I think it's an opportunity as well. And on the debt side, I think that's a good timing to maybe postpone investments because especially global markets, we don't know where the, let's say, the rate's going to be, the base rate's going to be. So probably, we should wait for a little bit for investments. Thanks a lot. Entonces seguimos. Quiero ir cogiendo cada punto, ir sacando reflexiones para que nos vayan quedando, digamos, como herramienta de estrategias. Manejo de riesgos, tenemos que tener la casa organizada, tenemos que evitar que haya unos head cuts. Estamos viendo unos head cuts nosotros cuando vamos a los bancos o cuando trabajamos para los bancos, vemos unos head cuts de hasta el 50% de la valoración. Si tienes 8 millones en activos, 12, 50, te están haciendo un head cut del 50% para poder, y vamos a ver un poquito de covenants ahorita, pero muy importante optimización de la casa, tener el flujo bastante asegurado, tener unos flujos contratados importantes para presentar unos costos bien regulados. Y, por supuesto, cuidar el cash flow porque cash is the king, right? Entonces, en estas valoraciones y en estos objetos que estamos viendo del 50% de lo que tienes o de las que empresas pueden proponer, hablemos un poquito de covenants. Y quizás esta pregunta va más para la banca internacional. ¿Qué se está requiriendo cuanto a covenants? ¿Cómo estás viendo esos covenants, esas garantías de los contratos de crédito? ¿Qué tan estrictos se están volviendo y qué características podemos encontrar, Iván? Bueno, realmente yo no estoy
viendo unos cambios radicales a día de hoy respecto a covenants. Creo que igual no ha habido gente todavía, no ha habido grandes explosiones, no ha habido nadie que esté pillado. Como decimos en mi país, nadie ha quedado ahí roto y por lo tanto no veo un endurecimiento. De hecho, también va un poco por mercados, ¿no? Si uno de repente va a Chile, vamos viendo subir poquito a poquito los márgenes en ese mercado, pero no vemos un cambio igual como estamos hablando de Colombia, ¿no? Y no veo por ahora muchos cambios. Cada banco tiene su política. Estos haircuts, al fin y al cabo, te los piden por política. El equipo de crédito, al equipamiento le quitan una parte, a los terrenos otra parte y los flujos de caja pues otra cantidad, ¿no? No creo que vaya a haber mucho cambio. Seguramente cuando pase algo y alguien quiera vender, de repente se endurezcan las cosas, ¿no? Respecto a la banca americana, por lo que he estado hablando con ellos, he estado hace poco en Nueva York y están más interesados muchos de ellos en vender activos. Realmente el gran negocio de ellos son las comisiones, entonces si te hacen una operación grande no van a muy largo plazo, tratan de ser agresivos, pero se están cortando en esa agresividad precisamente por eso, porque muchos han intentado vender y han visto que hay bancos que se han echado para atrás, ¿no? Se han quedado cortos. Se han quedado cortos. Entonces, lo que sí que puedo esperar es que haya un poquito más de ortodoxia en adelante. Yo creo que a los grandes sponsors se les estaban dando igual muchas más facilidades para sacar dividendos. He visto como poco a poco los ratios de pago de dividendos se han ido bajando. Todavía están al nivel de hace un año, pero es posible que las cosas vayan volviendo porque los bancos, pues que estructuradores quieran saber que van a vender el papel y cada vez pues hay un poquito menos de gente para comprarlo, ¿eh? Pero a día de hoy no veo cambios radicales, solo veo distintas subidas de precios en distintos países, eso es todo. Y quiero continuar entonces en ese sentido con las opciones de financiación que tiene la industria. Hablemos un poco de financiación de corto, de mediano, de largo plazo. E iniciemos un poco con el comentario que nos hacía Richard de la importancia del cash flow. Hablemos un poco de los créditos de working capital, los revolving credits que están disponibles para el corto plazo, o quizá las operaciones de factoring o de financiamiento o de compra y venta de facturas, que son, digamos, bastante interesantes, que la tienen las compañías de factoring, la tienen los bancos habilitados. So let's talk a little bit about short-term financial possibilities, short-term possibilities of getting more liquidity, about working capital loans or revolving credits, because you were saying very important the cash flow and very important to have a very healthy cash in your bank. Advice about short-term financial options. Okay, so as Ivan mentioned, probably for long-term in financing, you haven't changed much about the covenants because the covenants are there for long-term. When you talk about short-term, what probably the banks will require is additional collateral because mainly most of the working capital transactions, they have a limited access to collateral. So probably what we see is more collateralization, for instance, of receivables. Yep. So that restricts a lot, the company finance in terms of working capital, right? So the strategies would be probably for companies to diversify away from traditional banks and go into local capital markets. So that's what they are doing right now. So they are doing a lot of securitization of receivables, for instance, on the local capital markets. So that could be a strategy not to be too much dependent on the traditional bank working capital lines. Excelente. Thanks for the Richard, sorry. Y quisiera pasar al mediano plazo y quiero pedirle a Federico que te quites un momento el sombrero de fondo de equity, sino como miembro también de junta directiva de uno de tus activos, siendo bien hands-on operando ese activo.
en el mediano plazo, porque el fondo de equity invierte, pero no siempre sigue inyectando, sino ustedes tienen que actuar también como tomadores de crédito. Y en esas estrategias de mediano plazo, ¿verdad? Ya hablamos de las importancias que podemos tener en cuanto a soluciones de corto plazo, de las cuentas por cobrar, de las facturas que tenemos, de las veces que podemos dar la vuelta a eso rápidamente para mantener nuestra caja alimentada, pero cuando empezamos a pensar en no tengo una inversión de tan largo plazo, de tan largo monto, tengo una inversión logística, tengo una inversión en bodegas, tengo una inversión en muelle, tengo una inversión en equipamiento y necesito algo más de mediano plazo. Tengo un fondo de equity detrás, pero no le puedo pedir que me inyecte más, sino tengo que ir a tomar crédito a la banca internacional. ¿Cómo estás viendo las opciones de mediano plazo? En nuestro caso, realmente tenemos la posibilidad efectivamente de traer más capital y el acceso al crédito lo condicionamos a que sea en condiciones que en nuestro modelo financiero del proyecto específico de mediano plazo realmente sumen valor agregado. De lo contrario, estamos planteando full equity positions pues, para proyectos de mediano plazo. All in full equity. All in full equity si no encontramos que realmente el crédito en las condiciones actuales está generando valor agregado para nuestros modelos. Volviendo a lo que decíamos al principio, nos fijamos mucho más en los proyectos de corto plazo o mediano plazo, o nos fijamos mucho con mayor detenimiento que hace un año y medio en la calidad de los flujos que podemos esperar, los contratos que existan o que puedan haber de take or pay, el riesgo de ejecución del contrato, no sé, en el caso nuestro, por ejemplo, vamos a hacer un muelle nuevo en el muy corto plazo. Entonces, el riesgo de ejecución de ese muelle, o sea, tener todas las garantías que normalmente se tienen, pero con un double check un poco más intenso para asegurar que en una situación de turbulencia no nos va a tomar por sorpresa alguna situación compleja, ¿no? Y vamos a construir sobre eso, Federico, porque para pasar esa transición entre si decidimos corto o le pasamos al balón que se lo voy a pasar a Iván en el largo plazo, por la gran experiencia que tiene en financiación de largo plazo, también estamos hablando de la importancia de cómo están apalancados los activos. Estamos encontrando empresas muy apalancadas, empresas con un sobreapalancamiento de sus activos y muchas veces lo que encontramos es que no gerencian, nosotros como consultora encontramos que no gerencian adecuadamente sus activos. Van por crédito, ponen lo que tienen disponible, pero muchas veces no optimizan la forma de apalancarse o apalancar algunas unidades de negocio con los activos que más hacen sentido para esa unidad de negocio. Entonces viene todo un trabajo bastante importante de generación de caja, de trabajo para poder desapalancar activos, de poder, digamos, soportar a través de otros mecanismos. Y ahí es cuando decimos, listo, mediano plazo, lo que tú hablabas al principio, vamos a ver operaciones de 2, 3, 4 años, vamos a reperfilar más adelante cuando las tasas bajen, pero sin duda alguna, de vez en cuando se hacen necesarios las operaciones de largo plazo. Y regresamos un poco al tema de las valoraciones. Iván, tu experiencia en financiamiento de largo plazo es bastante sustancial. ¿Cómo ves estas soluciones? Y cuéntanos un poco de qué se tratan. Digamos, no te voy a pedir la estructuración completa, pero cuéntame algunos detalles de cómo se estructuran estos proyectos y el tipo de requerimientos que piden en el marco de lo que estamos hablando también del apalancamiento de los activos. Wow, sí, es quite a question. Bien, ¿por dónde empezar? Primero han mencionado algo sobre el apalancamiento, empresas sobreapalancadas, empresas menos apalancadas. Yo creo que el grado de apalancamiento es relativo a lo que tú puedes pagar y es relativo a la volatilidad esperada de tus flujos de caja en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros hacemos préstamos a largo plazo y ponemos más apalancamiento en unas empresas que en otras, pero todo tiene que ver con la rentabilidad de esas empresas y, como digo yo, con la expectativa de que esos flujos sean estables. Por ejemplo, los contratos te ayudan mucho a mitigar la volatilidad en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es el verdadero beneficio de tener deuda a largo plazo? Bueno, para empezar, los repagos son más pequeños y puedes meterle más deuda a tu compañía, puedes apalancarla más y puedes también mantener un mayor margen de relación entre el flujo de caja que generas y el flujo de caja para repagar dicha deuda. O sea, dicho de otro modo, tu equity, si la deuda es barata,
va a rendir más. ¿De acuerdo? Y vas a además tener más equity para hacer otras cosas. Entonces, esa es la filosofía, que la tenemos bien clara. Ahora, ¿cómo te quieras financiar? Normalmente te financias a largo plazo con proyectos que tienen activos detrás y que tienen una vida larga. Esa es como la filosofía del financiamiento a largo plazo, ¿no? ¿Con quién te vas a financiar en este caso? Bueno, lo que he dicho, primero tienes que ver que realmente la rentabilidad del proyecto va alineada con el costo en estos días de tu capital, y luego tienes otras consideraciones, porque hasta qué punto quieres estar casado en una financiación a largo plazo. Por ejemplo, tenemos financiaciones en mercado de capitales. Es una financiación en mercado de capitales, te suele dar un precio más barato, pero luego sueles tener unas cláusulas de prepago que te enganchan, el conocido como make whole. Y yo creo que es algo que la gente que aquí tiene compañías y tiene proyectos tiene que mirar con cierto cuidado. Me interesa más financiación bancaria con unas cláusulas de prepago más bajas para cuando la situación se mejore, o si quiero reducir la deuda, o quiero emitir bonos, y esos bonos van a tener, dependiendo por supuesto, de los inversores, pero muy normalmente un make whole, una cláusula que me va a hacer. Voy a tener que incurrir en un prepago muy alto y voy a estar atado a un largo plazo con unos costos de deuda muy altos, ¿no? Y luego, no sé, por mencionar también tenemos el tema de los mini-perms dentro de la financiación a largo plazo. Normalmente han ayudado mucho. El mini-perm, no sé quién está familiarizado con el término, pero básicamente es el préstamo que te puedo hacer a 15 años, tienes una concesión o un contrato a 15 años, te puedo hacer un préstamo a 12, a 13 o a 15, lo que sea. A mitad de camino corto mi préstamo y me tienes que repagar lo que faltaría de una. O normalmente refinancias y continúan repagándote hasta que queda cero de préstamo el último año de la concesión. Bueno, el tema es que en ese momento de refinanciación, si la situación sigue como ahora o sigue deteriorándose, los costos de financiación van a ser más altos. Entonces, yo creo que también es un momento en el que puede ser interesante tomar deuda a largo plazo, te va a salir cara, negociar bien tus cláusulas de prepago para poder salirte de ahí en su momento, pero tratar de evitar situaciones en las que si por cualquier cosa hay un crunch en el crédito se reduce, te vas a encontrar con que tu contrato se vencería antes de lo que tú necesitas, porque ha subido el costo de la nueva deuda cuando te toca refinanciar al final del mini-perm, ¿no? Bueno, si esto ha sonado un poco raro, por favor, yo estoy disponible aquí para quien tenga alguna pregunta. Pero bueno, en fin, plazo largo y con bancos sería el resumen. Sin duda. La idea de traer este tipo de paneles de financiación es poder aterrizar un poco los términos o lo que vemos en el día a día, la forma como ayudamos a nuestros clientes a crecer y cómo crece la industria. Pero también entender qué tipo de estrategias debemos seguir. Entonces hemos hablado de la importancia de la oración, de organizar la casa, hemos hablado de cómo estamos viendo los tipos de cambio, los fondos de equity, de apetito de riesgo, de la importancia del corto, del mediano, del largo plazo, que tiene algunas complejidades, estoy de acuerdo contigo, como hemos visto algunas complejidades, pero hay estrategias y aterricemos un poco esto a lo que, y no es la intención un panel de consultoría, pero un poco las estrategias que pudiésemos recomendar a las empresas de la industria. Priorizar proyectos que generen mayor caja saludable. Por favor, empezar a estructurar índice de rentabilidad por cada unidad de negocio y por cada proyecto que desarrollan. No priorizar simplemente porque es necesario, urgente, sino porque sigue una lógica con la estrategia de largo plazo y porque sigue un índice de rentabilidad que nos permite afrontarlo. El reperfilamiento de la deuda siempre es válido, estamos viendo que siempre, muchas veces la exposición que tienen las empresas a la banca local es bastante fuerte, en unas condiciones per se que ya eran desfavorables antes de que subieran las tasas, o sea, subieron las tasas y han llegado otros bancos a las tasas que ya han venido pagando, pero hablemos de dos temas en particular. Primero, recuerdo una conversación con Federico que tenía antes del panel, en la preparación de estas épocas, y me decía: Juan, hay una frase muy importante para ir cerrando, para poder abrir preguntas también del público, y decía Warren Buffett, cuando baja el agua es cuando se ve verdaderamente quién tiene puesto el vestido de baño.
¿verdad? Entonces va bajando el agua y florece un mercado de merchant acquisitions. Fusiones y adquisiciones empiezan a ser muy interesantes, los que estén mejor organizados, mejor enfilados, con mayor fuentes de financiación, tienen oportunidades de comerse a otras empresas, crecer operación no solamente orgánicamente, sino a través de adquisición. Hablemos un poquito de fusiones y adquisiciones, como lo están viendo. Let's talk about merchant acquisition. Richard, your perspective on these opportunities that are arising in this moments of uncertainty. Yes, a lot of companies over the last years, they have been able to, to get a lot of liquidity. So, we'll probably see in the next couple of years consolidation, especially in high growth sectors that we see in Brazil. Here, especially, for instance, energy sector, we see a lot of distributed generation companies here, especially on solar companies. So we have plenty of them, and with the regulation, we'll see a lot of consolidation. And also, in some sectors, there was cheap financing in the past over the last 2 years. Selic, for instance, our base rate was around 2%. Now it's close to 14%. So a lot of people borrow cheap money, and now they have to repay it very high. So we'll probably have also companies get into trouble, and we see some private equity funds coming to the market, looking for companies like that. Yep. Aligned with that, let's jump directly to the equity fund. Una pregunta obligada para ti, Federico, como fondo de equity. Merchant acquisitions, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué estrategia tienen? ¿Qué potencial están viendo en la región? Muchísimo potencial, estamos muy activos en la región, en general infraestructura, en el tema de puertos, pues hemos visto varias transacciones, hemos participado en varios procesos. Vemos en general que las empresas que llegan a la etapa en este momento, que está empezando, entre comillas, la crisis, están de cierta forma organizadas internamente, ya han hecho mucho trabajo de asegurar sus márgenes, organizar la casa por dentro, reducir costos, etcétera, para ser atractivas para el mercado. Y vemos competencia, vemos varios jugadores del sector de private equity entrando con mucho apetito, y también vemos jugadores estratégicos, pues que ya históricamente han venido en un play de consolidación y de integración vertical con mucho apetito en la región. Sin embargo, hay un número muy importante de activos todavía que digamos están standalone o que no hacen parte de una plataforma más integrada, y creemos que hay mucho valor por generar. Entonces estamos muy activos. Todavía no vemos la situación en donde haya distressed assets en el mercado. Quisiéramos que no llegara a eso tampoco, porque si llega el momento de los distressed assets es que la economía en general se ha seguido deteriorando. Y los distressed funds no están actuando ahorita muy activamente. Estamos todavía en la época de organizarnos y aprovechar oportunidades. Exacto, y quisiéramos que no llegáramos a esa época tampoco, pero estamos muy activos. Sí. Y por supuesto me toca botarle la pelota, como siempre, a Iván. Iván, merchant acquisitions desde la banca, para no complicarte con más temas. No hay mucho más de lo que ha contado Federico. Realmente no he estado viendo ningún tipo de situación más allá de algún LBO, alguna compra de activos que me ha llegado que son no estratégicos para alguna compañía grande. En el sector de puertos no he visto ninguna adquisición. Los puertos que estaba mirando son puertos grandes normalmente, no es nada fácil de pasar de un sponsor a otro, así que realmente tengo poco que añadir en este tema. Mil gracias. Sí, y quiero abrir estos minutos que nos quedan, preguntas al público, aprovechar este panel que tenemos a estos expertos acá para que lancen preguntas, 1 o 2 preguntas, que yo creo que nos alcanza el tiempo, para preguntarle a los expertos cualquier tema particular sobre financiación. ¿O quedó muy claro? ¿O no fue entendido? O juega Argentina empezando. O juega Argentina, están rogando porque acabemos. Bueno, entonces rápidamente, si no hay preguntas, 3 recomendaciones de cada uno.
Principales recomendaciones para la estructuración de un proceso de financiación. 3 recomendaciones que les puedan dar a cada una de estas compañías. Bueno, yo diría que dada la coyuntura, tomarlo con calma en el sentido de que sin duda los proyectos para estructurar son todos necesarios, relevantes e importantes para cada uno de los puertos y de navieras que participan en este foro, pero las condiciones actuales son muy complejas y va a ser muy difícil lograr una financiación óptima y probablemente llegarán a situaciones donde pondrán en estrés los proyectos mismos. Entonces, la priorización que mencionaba hasta hace un momento, tal vez la reperfilación de los planes de inversión en los próximos 12, 18, 24 meses puede ayudar a que no se mueran proyectos que son buenos, tienen mucho valor por agregar, pero que en esta coyuntura de financiamiento tal vez generan un poco de estrés. Así es. Muchas gracias, Federico. Iván, 3 recomendaciones que nos darías. Wow, no, yo lo primero que les diría es elijan un buen banco y hablen con varios antes de elegir ese buen banco que sea un partner para estos momentos. Yo creo que la relación entre los bancos y los clientes es muy importante y en muchos casos y también tengan diversificadas las fuentes de financiación. Poco puedo añadir respecto a lo que he dicho ya de la financiación a largo plazo. Es bueno que si tienen su proyecto la tomen y la tomen y que cubra toda la vida, que no tengan unos repagos fuertes de principal ahora, por 2 motivos. Primero, por si la cosa no va tan bien como esperamos en cuestión de ingresos en su compañía, y por otro lado, por si necesitan aprovechar la liquidez para hacer alguna adquisición, ¿no? Porque nunca se sabe si puede haber algo interesante en el entorno, ¿no? Muchas gracias. Richard. Yeah. So, of course, the first one would be, project feasibility. Look at the, potential risk mitigants, potential risks, that you can assess, and then, to get the right people and right partners to run the business. That would be my second one. And to get the right structure, finance structure. I think definitely, long-term partners, like Bladex could be one of the very good options. Any DeFi's, I would say so. Thanks, Richard. Conclusiones para llevarnos en la cabeza del panel. Planificación, un elemento fundamental. Organizar la casa, optimizaciones financieras, operativas y de estructura. Mayores índices de rentabilidad. Empecemos a medir el índice de rentabilidad de cada una de nuestras acciones. Estructura corporativa eficiente. Quisiera añadir una estructura de environmental, social and governance, un poco el tema social, ambiental. El tema de gobierno corporativo está siendo muy evaluado, estamos encontrando muchos en nuestro due diligence, muchos temas al respecto que hay que organizar. Generación de índices, mayor generación de caja saludable, mayor proyectos que generen mayor valor al mercado y a sus clientes, reperfilaciones de deuda, estructura de créditos más flexibles, desapalancar activos y estar muy pendientes con los procesos de M&A. Muy puntuales, estamos apenitas para el partido de Argentina, les agradezco mucho el tiempo y estamos a disposición tanto del panel como nosotros para conversar con ustedes. Gracias.